los intereses económicos de diferentes deudores en el mundo, pero principalmente aquí en estas latitudes, en esta provincia, cada vez se agrava más. Aviones con bandera de otros países demuestran de que las fronteras empiezan a quedar totalmente sin control. Según el derecho aeronáutico, cuando un avión aparece con una bandera extranjera, la posibilidad de defender la tierra y de vivir en ella con una insignia o un estandarte en común empieza a dejar de ser una realidad. No es posible aplicar, según como Satanás propone, la posibilidad de un cambio de letras a nivel nacional como que eso sería la solución. Quiero hablar en esta tarde del vansitartismo para que se pueda entender la situación Pablo Sebastián Brachetti con las provincias y con todos los nombres que tiene la provincia. ¿Por qué me refiero a los nombres? Existen poderes extranjeros que todavía siguen creyendo de que han quedado heridos por la tesis argentina. No han quedado heridos, sino que han fallecido. Y los habitantes sinceros y humanos saben cuánto me duele eso al tener que reconocer que intenté imponer mi manera de administrar digitalmente para evitar los 550 millones que murieron en guerra sin armas y no lo logré. No obstante, no sabía el significado del nombre. Argentina significa mutilación. No obstante, el vansitartismo habla acerca de cómo es que estas corrientes satánicas mentales que agobian principalmente a la administración pública, a los bancos y a los poderes deudores que especulan con los reservistas y hace de que la tierra quede vulnerable de una manera que crea una dependencia en aquel que tiene conciencia y coherencia y que no puede aplicarse ya más a mi caso. 143 han fallecido allí en un teatro donde intentaron que Silvia Elena Mante y yo, Pablo Sebastián Brachetti, seamos parte de Seventh Day Adventist Church. No lo somos. Paraguay y Argentina lideran con los Anás y los Caifás la imposición de que no quede ningún estable, ningún graduado, ningún individuo nacional, natural o internacional o continental sin que estén bajo su poder y bajo sus señales. El vansitartismo lo explicó en una experiencia de Alemania que se vuelve a repetir en estas latitudes y quiero instar a luchar para que no se soberanee el odio sobre los individuos que bloquean mi permanencia aquí y tengo que emigrar hacia Miami con propósitos de cumplimiento civil matrimonial para mantener la estabilidad de pareja. Allí llega ya China Satanás, diciendo que van a luchar para que no. Son muchísimos países que han luchado 12 guerras y las han perdido y continúan agobiando la cabeza de los civiles para que pierda las guerras y para que perdamos el continente y para que no haya estabilidad. No podemos permitir tales intenciones. El vansitartismo, que cuando era chiquito en los juegos sociales decían el tarta, el tarta, el tarta, era Satanás Alemania intentando incentivar a Satanás Argentina de que se aplique en mí el vansitartismo, y lamentablemente lo va logrando. Es una corriente de odio nacional contra Alemania que surgió en Inglaterra en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras hacen que se descontrole todo. Imagínense, yo he podido declarar cómo me han declarado la guerra, he podido reconocer las guerras de cómo me han declarado las guerras.
pero muchos no. Hay 44 millones que no se ven ni en un noticiero, ni en un diario. Prenden algunos canales de YouTube y dicen, está cerca la Tercera Guerra Mundial, siendo que murieron más de 200 millones en 160 millones de personas en la Tercera Guerra Mundial, que se desarrolló del 2001 al 2020. En la Segunda Guerra Mundial hubo un odio satánico que tomó la vida de Alemania en base a un odio satánico que tenía Inglaterra. El nombre aludía al Lord Vansittart, que hasta 1939 desempeñó altos cargos en el servicio exterior y durante la guerra compuso artículos en los que explicaba que la causa de la guerra no era el régimen hitlerista, sino el carácter nacional alemán, que se presentaba allí con los rasgos más desfavorables. La sexta, liderada por Satanás en el cielo que comió frutos y se mueve tácticamente con los 844 cárceles, había tomado todas las citas, habían secuestrado a ángeles, los habían enjaulado y los hacían declarar como a mi persona, que era lo que sucedió a lo largo de la historia. Los alemanes querían ser nacionales, pero tenían a los citadores del conflicto, decía toda la gente, de que son escritos de experiencias de ángeles del primer cielo, pero que los enjaularon, los encarcelaron, los hicieron declarar a la fuerza, como hacen con mi persona a veces. Este hombre, del Lord Vansittart, que significa va a citar, él creía que la guerra no era el régimen hitlerista, sino el carácter nacional que tenían los alemanes en aquel momento. Pasa lo mismo con la República Argentina. Hay un carácter natural que deberían tener. No es posible lograr el carácter natural porque las letras significan mutilación, especie tedistas. Aparecieron en el cielo, los ponen en aviones y aparecen en diferentes lugares del gobierno. Rubias espléndidas, principalmente los trae el Palomar. Se afectan y se pierde totalmente el carácter nacional. Y cuanto uno menos se da cuenta, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a aparecer aviones con otras banderas. ¿Qué dicen las cárceles 844? Nosotros no tenemos ni pasaporte, ni documento, ni nombre. El único jefe que tuvimos siempre fue Satanás, dicen. No sé por qué te alterás. Recordaban que los germanos ya eran de carácter agresivos en tiempo de Tácito, que había provocado 5 guerras europeas desde 1864 y otras consideraciones por el estilo. Tales escritos contribuyeron considerablemente a que la opinión pública inglesa modificase su idea de la guerra, de una concepción ideológica a una concepción nacional. Según lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, había que cambiar la concepción ideológica a una concepción nacional. La concepción ideológica que vive este país hubo una teología y hay una teología que ejerció y ejerce, pero en medio de eso van contando cómo nos matan, cómo nos aniquilan, cómo nos dejan sin inflación, sin comida para matarnos. El individuo va contando qué dicen los banqueros, muertos antes de darte dinero y viajar natural y nacionalmente. ¿Qué me queda a mí? Dice otro contravencional que no tengo trabajo. La concepción ideológica es que en estas latitudes de Sudamérica, tanto Paraguay como Argentina y voces de 1930 llegan
desde Uruguay, están totalmente condenados ideológicamente, inclusive por portar documento. La concepción nacional es cambiar a estructura de cumplimiento nacional para poder dejar que el individuo vaya e internacionalmente cumpla con afectos que tienen que ver con la especie humana. ¿Cuál es la ideología de Anás y Caifás? Que fueron, volvieron, crucificaron allá y volvieron acá a crucificar a todos. Vamos a hacer una industria porno. Estamos condenados. Fuimos allá porque queríamos ser vaca del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre. Y a partir de allí, ¿quién le va a decir no después a los hombres? Están condenados. Solamente hacen aparecer mujeres y jóvenes, les dan algo de alimento y los matan. La ideología está condenada en Sudamérica. Invito en estas horas a no dejarse llevar por la corriente de odio nacional que embargó en la Segunda Guerra Mundial a Alemania y ser de una vez por todos natural. El hombre natural es aquel que piensa quién es, dónde está, cuán fiel, cuán leal, desde cuándo. Principios básicos de hogar y familia que tengo entendido que Silvia Elena estaría cumpliendo para mantener el arca estable en base a que ya están Russian viendo si van a hacer un nuevo bracer o no por Sudamérica. Algo totalmente contrario a lo que significó las 12 guerras del derecho, donde la estabilidad no es una orden, debe ser una cultura, una prioridad, una naturalidad, una constancia. No deben ser momentos la felicidad. La paz se logró con la sangre de los que murieron inocentemente y con quienes no pudieron luchar, pero se mantuvieron del lado de lo correcto y de la verdad. Y los arrasó, la corriente del odio los arrasó. No podemos ser parte de esas corrientes de Satanás que baja como una bruma, lamentablemente, desde el cielo y encuentra soldados preparados para bloquear al faraón. No es posible. Invito a no ser parte del bansitartismo y de una vez por todas poder demostrar cuántos hombres y cuán hombres son.